Como habéis visto en el último vídeo que hemos colgado en esta nueva sección de la Iglesia que hemos titulado Teología Takeaway, Teología para Llevar, he tratado el tema de Cristo y algo más, el cristiano, la moral y la política. Y hoy me gustaría tratar otro tema, que es el tema de la plantación de iglesias, ¿no? Es decir, lo importante que es plantar nuevas iglesias en España, en España en concreto, ¿no? Y entonces, ante esta pregunta, ¿cuánto es de importante, ¿no? ¿Cómo es de importante la plantación de iglesias en España? Pues para mí la plantación de nuevas iglesias y la extensión del Evangelio es un deber, es una obligación, es un mandato, no es una opción. Cada iglesia debería buscar plantar nuevas iglesias. Es sobre todo un privilegio. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, la gran comisión, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio. No se nos habla específicamente de abrir iglesias, pero eso es lo que hacía Pablo. No hacía otra cosa que ir de ciudad en ciudad y establecer nuevas iglesias con ancianos, etcétera, ¿verdad? La predicación del Evangelio tiene que tener como motivo la conversión. Es decir, ¿no? La predicación de las buenas nuevas tiene que tener como objetivo llevar a personas a los pies de Cristo, la conversión. Y la integración de los nuevos conversos, las personas que conocen al Señor, de los nuevos creyentes en iglesias locales. Este es el modelo bíblico, es lo que Pablo, el apóstol, hacía. Por lo tanto, donde no hay iglesia, esta necesita ser plantada. En círculos reformados, a mi entender, se ha descuidado y menospreciado esta labor. Quizá porque algunas iglesias rozan el hipercalvinismo, ¿verdad? No hace falta predicar el Evangelio. El Señor conoce a los suyos y el Señor añade a los suyos sin que nosotros hagamos nada. Bueno, es curiosamente los grandes predicadores evangélicos y evangelistas, ¿verdad? Desde Spurgeon, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y muchos otros, eran grandes predicadores que hacían obra de evangelista, ¿verdad? No se conformaban simplemente a predicar en sus púlpitos. Y quizá por este error del hipercalvinismo y quizá otras por el casi inexistente énfasis en la evangelización, ¿verdad? Porque siempre incomoda decirle a la gente, oye, hay que evangelizar. Bueno, hay muchas formas y muchos métodos de evangelizar, hablaremos de eso, ¿no? Pero es una necesidad imperiosa de la Iglesia, es un mandato, un privilegio compartir las buenas nuevas, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. A esto debemos añadir que a menudo las misiones envían personas al campo misionero que no podrían ser pastores en sus países, pues no alcanzan, no tienen la formación para ser pastores en sus países. Y para los cuales el campo misionero se convierte en la única alternativa a salir a la obra. Y es verdad que muchas personas vienen a España y dicen en sus respectivos países que vienen a plantar iglesia, pero no tienen ni los dones y al final acaban haciendo otra cosa diferente y no plantando una iglesia, ¿verdad? Acaban de profesores en un seminario, acaban de copastores en otra iglesia o acaban con otro tipo de ministerio que no era plantar una iglesia, el propósito original por el cual habían venido. Por si fuera poco, habría que añadir los planes a corto plazo y las expectativas irreales de ver establecidas nuevas iglesias en solo unos pocos años, que acaban de quemar a los misioneros. Cuando una misión te dice, no, tienes 5 años y en 5 años tienes que tener una iglesia, eso no es real, es totalmente irreal, ¿verdad? En solo unos pocos años se acaban por quemar los misioneros y gastar miles de dólares para nada. Creo que sería más sabio y económico apoyar a personas nacionales, como hace mi propia misión, llamados por el Señor para hacer esta obra. Cuando alguien me pregunta, ¿te consideras un evangelista? Tú eres un evangelista, ¿no? Porque te has ido a abrir obra, estás abriendo obra, todavía nuestra obra es una obra por consolidar, está en una fase todavía de consolidación, entonces serás un evangelista. Y bueno, en ocasiones he escuchado a las personas referirse a mí con estos términos, es un evangelista. Bueno, ya me gustaría ser un evangelista, pero desgraciadamente no soy un evangelista. Eso sí, lo que hago es obra de evangelista, que es la obra que debería hacer todo pastor. Segunda de Timoteo 4:5. Haz obra de evangelista. No sé si Timoteo era un evangelista o no, pero el apóstol Pablo le anima a hacer obra de evangelista. Es otro de los problemas, a mi entender. La evangelización está subestimada
y hablamos de la obra editorial, de la publicación de libros, como si esto fuese sinónimo de evangelización. Claro, esto todo ayuda, pero no podemos poner una cosa en lugar de la otra, ¿verdad? No podemos poner estas cosas en lugar de la predicación, de la evangelización. En nuestros círculos el evangelista es el último de la lista, ¿verdad? Pues hablan maestros, pastores, el evangelista, ¿no? El evangelista es como alguien, el último de la lista, cuando deberíamos tener en alto concepto al evangelista, ¿verdad? Aquel que predica el evangelio con este propósito, ¿no? De plantar nuevas iglesias. Para nosotros, en nuestro contexto reformado, el evangelista no tiene demasiados conocimientos, no es un intelectual, no es un teólogo, tiene pasión, tiene corazón, pero eso es todo. ¿Qué dirían de esto los grandes predicadores y evangelistas reformados de los avivamientos? ¿Qué dirían de esto, de este concepto que tenemos del evangelista? ¿Qué papel desempeñaría en la plantación, la predicación del evangelio en las calles y otros lugares públicos, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Cuál es el papel en la plantación de una iglesia o del establecimiento de una nueva iglesia, de la predicación del evangelio en las calles y otros lugares públicos? Bueno, en primer lugar, no se puede establecer una iglesia sin predicación del evangelio. El evangelio debe ser predicado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, tanto la predicación como la enseñanza deberían ser expositivas. Fuera de la iglesia, el obrero tiene que ser creativo para buscar formas en las cuales pueda establecer puentes, hacer contactos y tener relaciones a fin de comunicar las buenas noticias. Yo he hecho de casi todo y sigo abierto a experimentar otras vías. Siempre estoy dispuesto a experimentar, siempre que no entre en contradicción con la palabra, ¿verdad? Con lo que la Biblia dice, que es lícito. En mi tiempo como estudiante llegué a predicar más de una vez en la Puerta del Sol, junto a mi querido amigo, mentor, profesor José de Segovia, su padre, ¿verdad? Manuel Padilla, misionero de la PCA, trabajando ahora en Texas, en una misión y plantando una iglesia allí, ha plantado una iglesia allí, y otros. Allí mismo también aprendí a hacer tablero con personas como Juan Simarro, como Ken Barrett, y en Almuñécar he hecho muchas otras actividades. Admiro a cualquiera que tiene la valentía y la pasión para salir a las calles e intentar alcanzar a las personas para Cristo. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la salvación. Aunque debo reconocer que tengo mis dudas acerca de lo efectivo de la predicación al aire libre en las plazas de pequeñas localidades, y como digo, admiro a los hermanos de la Caja Roja y otros que hacen este tipo de predicación, aunque nuestro contexto sociocultural está muy alejado del contexto clásico, ¿verdad? En este contexto, en el contexto clásico, en el contexto de Grecia, en el contexto de Roma, de los primeros siglos y antes de los primeros siglos, pues había un lugar allí en el que Pablo solía predicar, ¿no? Que era el Ágora, en estas ciudades, y en este Ágora solía ser un lugar reservado para poder hablar en público de cualquier asunto. La gente lo sabía e iba allí con el propósito de escuchar. Algo así como The Speaker's Corner en Hyde Park. Hoy en día, ver a alguien predicando así en una pequeña ciudad española asusta a la gente en vez de atraerla. De lo que estoy totalmente en contra y considero éticamente cuestionable es este ministerio de algunos open-air preachers, predicadores al aire libre, que se sitúan enfrente a las iglesias católicas romanas y desde allí increpan a los feligreses a su salida de la misa. ¿Te imaginas a los testigos de Jehová a la puerta de nuestras iglesias el domingo cuando salimos? Pues lo mismo. No se puede hacer. No se debe hacer. No es ético. ¿Verdad? No está bien. ¿Qué pasos o cómo sería el proceso para establecer una iglesia? ¿Cómo afecta el lugar en el que se va a realizar la obra? Si es una pequeña ciudad, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna cosa específica para tomar en cuenta? Primeramente debería haber una iglesia madre, es lo que yo considero. Primeramente debería haber una iglesia madre que tenga la visión y después de haber orado, ayunado, busque, encuentre un equipo y lo envíe. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 3. El equipo, si es posible, debe constar de más de una pareja y la iglesia madre debe apoyar la plantación con recursos humanos, económicos, al menos los primeros años del proyecto. Es totalmente desaconsejable que una sola familia intente abrir obra por el coste que esto puede suponer. La soledad, la falta de resultados, la frustración que la obra pionera conlleva, es necesario compartirla con otros a fin de no quemarse. Se necesita en muchas ocasiones otro hombro donde llorar.
Es importante estudiar la localidad donde se piensa abrir obra. Se deben tener en cuenta factores estadísticos, sociológicos, como la edad media, el número de extranjeros, el nivel social, económico e incluso cultural. Si es un lugar tradicional o no, etc. Si es una pequeña ciudad, harán falta años para forjarse una reputación como iglesia. En España nos enfrentamos a grandes prejuicios con respecto a los evangélicos. La labor será muy probablemente ardua y lenta. Por lo tanto, la paciencia es un requisito sine qua non para el obrero. ¿Cuáles son los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de iniciar una obra de plantación? ¿Qué consejo le daría a una persona con mi experiencia, a alguien que inicie este tipo de obra? Si hubiese una familia, hermanos, hermanas de la iglesia madre viviendo donde se proyecta abrir obra, o existiese un grupo, aunque pequeño, con el que comenzar, ayudaría mucho en los primeros años. Si hay gente allí, mucho mejor, ¿verdad? En el pueblo, en la ciudad donde queremos abrir. Aparte de esto, lo más importante es que el obrero se sienta llamado a este ministerio. Esto es muy importante, que el obrero se sienta llamado a abrir obra, ¿verdad? Y a poder ser que haya de parte de la iglesia una confirmación de ese llamado. Si no estás seguro de haber sido llamado, ni siquiera pienses en probar. El obrero pionero debe ser flexible, saber distinguir lo esencial de lo accesorio, 1 Corintios 9, versículos 20 al 23, paciente para con los que llegan y perseverante en lo que comienza, humilde y piadoso. El éxito de la obra no descansa en él, ni en sus proyectos, ni dones, sino en el Señor mismo. Es por esta razón por la cual la comunión con el Señor de la obra es más importante que la obra misma. Todo ello sin descuidar a su familia, que es su primer ministerio. ¿Cómo se puede evaluar si la obra de plantar una iglesia está resultando exitosa? ¿Cómo puedes evaluar si va bien la cosa? Bueno, si consideramos el éxito como algo numérico, evidentemente el número de asistentes sería el marcador. Hace años no hacía más que escuchar entre mis colegas que lo importante no era el número, sino la fidelidad. Últimamente el discurso parece haber cambiado y los números vuelven a ser importantes. Creo que hay que encontrar un equilibrio. Todos queremos crecer, pero no todos crecemos de igual manera, pues el crecimiento lo da el Señor, 1 Corintios 3:7. Para crecer es necesario continuar y no tirar la toalla, para lo cual son fundamentales la fidelidad y la perseverancia. Sin ellas no hay futuro para la obra pionera. Esto significa estar años con pocas personas y aún así no desanimarse hasta el punto de abandonar. Trabajar con ilusión, esperando grandes cosas del Señor, aunque no haya señales evidentes de ello. Lo que me cuestiono es si podemos calificar apropiadamente como crecimiento de iglesia el traspaso. Esto es importante. Lo que me cuestiono seriamente es si podemos considerar como crecimiento de iglesia el traspaso de membresía de una iglesia a otra, es decir, gente que abandona una iglesia y que se une a la tuya. No sé si eso podemos considerarlo crecimiento de iglesia. Eso habría que reflexionar más sobre este tema. Me refiero al caso de una iglesia que se pone de moda por el tipo de alabanza, predicación u otra cosa, y los jóvenes y no tan jóvenes de una ciudad dejan sus iglesias para congregarse ahora en esta. Y decimos, esta iglesia ha crecido enormemente. Sí, pero las personas que están allí no son nuevos creyentes, no son fruto de la evangelización, sino son fruto del traspaso, ¿verdad?, de otra iglesia. Creo que este fenómeno habría que denominarlo de alguna otra forma y no crecimiento de iglesia. Para mí el verdadero crecimiento de la iglesia es el producido por nuevas conversiones y no como resultado de la llegada a la iglesia local de los descontentos, prosélitos doctrinales, pródigos y otros hermanos que tienen como costumbre no acomodarse por mucho tiempo en una única iglesia local. Como pastor, ¿qué se puede hacer para alentar, motivar a una iglesia a la obra misionera? ¿Qué preparación o enseñanza específica necesita? ¿Qué libros recomendaríamos edificantes en cuanto a esta cuestión? A veces uso el símil de una persona anoréxica que se pasa gran parte del día mirándose a un espejo y al hacerlo, a pesar de reducir considerablemente su alimentación, se ve siempre con sobrepeso, se ve gordo siempre, ¿no? ¿Verdad? Está flaco, está perdiendo peso, pero se ve a sí mismo gordo. Eso es lo que le pasa a los anoréxicos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El mejor antídoto a la introspección eclesiástica malsana, examinándonos siempre a nosotros mismos, a la iglesia, nuestros defectos, nuestros problemas, nuestras cosas, ¿no?, es contemplar los campos listos para la siega, como el Señor Jesús, que ve los campos listos para la siega. Juan capítulo 4, versículo 35. Cuando una iglesia pasa más tiempo mirándose a sí misma que a la misión de predicar el Evangelio y reproducirse, se sitúa cada vez más cerca
esta del formalismo, la frialdad que producen el estancamiento. En la vida, cuando uno deja de crecer, envejece, tras lo cual el siguiente paso es la muerte o un estado vegetativo previo a esta. Por lo tanto, la misión no es solo un mandato, un deber, un privilegio, sino también una cuestión de salud, relacionada estrechamente con la vida y la vitalidad de la Iglesia misma. En cuanto a la preparación del obrero pionero, no hay nada comparable con trabajar con alguien que ya lo haya hecho o lo esté haciendo. Yo personalmente recomendaría leer todos los libros al respecto, aunque no estemos de acuerdo con su teología, siempre hay algo que se pueda aprender, ¿verdad? Podemos escoger lo bueno y desechar lo malo, 1 Tesalonicenses 5:21. Hablando más concretamente de un misionero que está ahí para plantar la iglesia, para fundar la iglesia, ¿qué carácter y qué capacidades serían necesarias para el desarrollo de esta obra? Además de ese llamado personal del Señor a hacer la misma. Acerca del carácter, es importante que no sea una persona introvertida, no sea excesivamente crítico, no tenga tendencia a la depresión. La obra pionera necesita de todo lo contrario. He visto a algunos hermanos en estos años caer en depresión al no ver resultados y sentirse fracasados al no ver cumplidas sus expectativas y las de la misión o iglesia que les envía. Desafortunadamente, también he podido observar a hermanos que venían a abrir nuevas iglesias como primer apunte en su currículum, ¿verdad? Mi humilde consejo, y creo que lo he mencionado anteriormente, es que si puedes hacer otra cosa, no busques abrir obra nueva. Si puedes hacer otra cosa, no plantes una iglesia, no intentes establecer una nueva iglesia. Ni siquiera contemples esta opción. Si te ves a ti mismo como maestro de seminario, escritor, pastor con éxito, si buscas hacer tu nombre, ser alguien, no cumples con los requisitos. No cumples con los requisitos. La obra pionera es todo menos eso. Sinceramente creo que la obra pionera es absorbente, implica dedicación exclusiva y no creo que vaya a hacer brillar tu nombre con luces de neón, ¿verdad? Creo que es uno de los trabajos más duros y menos valorados, a no ser que tengas un crecimiento inesperado y que te encuentres, claro está, en una gran capital, así sí. Si trabajas en una pequeña ciudad, olvídate de la gloria, que por otra parte solo le pertenece a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Conclusión. La obra de plantación, la obra de establecer nuevas iglesias, es por lo tanto ardua y lenta y requiere de un llamado personal del Señor, acompañado del solo contentamiento del obrero pionero con su Señor. Además, son necesarias la paciencia, la perseverancia, la flexibilidad en todo lo accesorio e indispensable, al igual que la firmeza en todo lo esencial. Hay que entender que se trata de establecer un punto de luz en medio de las tinieblas. Al final del cabo es una tarea que solamente el Señor puede culminar con éxito, no depende de nosotros. Es recomendable, cuando se den las circunstancias, hacerlo por medio de un equipo, un grupo. Es demasiada carga para que esta tarea recaiga únicamente sobre una sola familia, y nos gloriamos en Jesucristo porque Él es el que hace avanzar, está más interesado en hacer avanzar su obra y en establecer nuevas iglesias bíblicas en España. Pues espero que esto os ayude, es una reflexión. No intento pontificar, dogmatizar, no soy ningún gran especialista en esto, estoy haciendo este trabajo, esta obra, y es mi humilde reflexión con vosotros. Si os ayuda, pues sería de mucho ánimo para mí. Gracias.